¿Qué tal, amigos de Evangelio Puro? Soy Esaú Mejía. Me siento totalmente indignado y me siento muy preocupado por unas declaraciones y enseñanzas que ha estado exponiendo el autodenominado apóstol Guillermo Maldonado, que se proclama el apóstol a las naciones. Y no les niego que en este video estoy molesto. En estas declaraciones, Guillermo Maldonado enseña que algunos pastores que han decidido no seguir bajo la cobertura de él han muerto de coronavirus, mientras que aquellos pastores que están bajo su cobertura, bajo su manto, siguen con vida, siguen inmunes al coronavirus. Además, se presenta como la cabeza de la iglesia, que si usted dice algo malo de él, ni siquiera su familia será salva. He invitado a mi amigo Noel Navas. En la caja de descripción voy a dejar el enlace para que puedan seguir su página. Ahora, presten mucha atención porque vamos a ver algunos videos con estas enseñanzas y lo vamos a ir analizando. Yo extiendo ese manto que está sobre mí, sobre su vida. La Biblia dice el aceite que está sobre la cabeza. El aceite no está en mis efesios. Al aceite le cae a ellos. El aceite no está en mi esposa, le cae a ellos. El aceite no está en mis hijos, le cae a ellos. El aceite cae sobre la cabeza. Escúcheme esto. Hay muchos de ustedes que el aceite de la cabeza no le está llegando a sus hijos por criticar mi manto. Deje de criticar mi manto y sus hijos todos van a conocer a Jesús. Yo quiero, Noel, que tú puedas dar un poco de contexto y me diga qué te parece a ti esto, porque y qué nos dice las escrituras de esto, porque lo que yo acabo de escuchar es muy serio y veo características de sectaria, veo características de una secta en esta declaración. Bueno, Esaú, Guillermo Maldonado se presenta como cabeza y que si tú estás bajo él, entonces va a llegar hasta ti la unción que tiene. Cuando, Esaú, a la luz del Nuevo Testamento, la cabeza es Cristo, Él es el sumo sacerdote, Él es el ungido. Nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, podemos disfrutar la unción de Cristo, como dice la carta también de Primera de Juan. Estoy citándote las escrituras. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y el verso 27 también dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros, refiriéndose al Espíritu Santo. O sea, tú no tienes que estar bajo la cobertura de ningún hombre. Con esto no estoy menospreciando el rol pastoral, pero para tú recibir la unción del Espíritu Santo o la presencia de Dios permanente en tu vida, tú tienes que estar bajo la cobertura del Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, no bajo un hombre, aunque nos sometemos a las autoridades debido a un orden que se ha establecido a través del Nuevo Testamento. En ese sentido, Guillermo Maldonado te está diciendo que si estás bajo él, vas a tener la unción. No, si estás bajo Cristo, el Espíritu Santo, la unción de Dios permanece en tu vida desde el preciso momento en que tú decidiste creer en Él. El problema de este tipo de afirmaciones que ha hecho este personaje es que se está autoexaltando, se está proclamando el ungido en su propia congregación y el resto no, cuando las escrituras no dicen eso. Dice que todo creyente tiene la unción del Santo sobre él. Interesante, Noel, porque además de eso, nosotros vemos cómo incluso él hace un énfasis en su exclusivo liderazgo cuando apunta en que en su iglesia ni su esposa, ni sus hijos, ni sus líderes, él deja muy en claro que no deben seguirlo a ellos, sino que deben exclusivamente seguirlo a él. Y como tú dices, quienes critiquen su absoluta opinión y su absoluto conocimiento, entonces pueden de alguna manera perder esa unción. Deje de criticar mi manto y sus hijos todos van a conocer a Jesús.
El lenguaje de Guillermo Maldonado es cerrar la puerta a toda crítica. Ese tipo de lenguaje, Saúl, es característico de un líder sectario. Nadie me puede tocar, yo soy ungido, yo tengo la verdad, nadie puede objetar lo que yo diga. Y eso no es propio de un líder que dice llamarse cristiano y evangélico. Y hay algo muy interesante también en el video, porque él se declara como la cabeza de la iglesia. Esto es algo nuevo, muy serio para mí, porque yo lo que estoy viendo es que de alguna manera él se presenta como un sustituto de Cristo. La Biblia nos dice claramente en Colosenses 1, 17 al 18, refiriéndose a Cristo, y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. Claramente las escrituras nos dicen que Cristo es la cabeza de la iglesia visible, invisible, de la iglesia local, de la iglesia en general. Y Guillermo Maldonado le dice a su iglesia que él es la cabeza. Sí, Esaú. Un pastor, un verdadero pastor, no debería usar ese tipo de lenguaje autocalificándose como la cabeza, porque ese es un atributo o una analogía que corresponde al Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la Iglesia Universal de Cristo en el mundo entero, pero Él es también Jesús es la cabeza de cada iglesia local o de cada iglesia que hace o dice llamarse bíblica. No es correcto que un pastor diga que él es la cabeza y que si no están bajo mí, no pueden obtener la unción. No, eso es contrario a la enseñanza del Nuevo Testamento, como ya cité en 1 Juan capítulo 2. Por lo tanto, autoexaltarse de esa manera no es ético y no es bíblico. Noel, quiero que podamos ver ahora el segundo bloque. Vamos a analizar un segundo video que es parte de esas mismas declaraciones. Vamos a ver este video donde Guillermo Maldonado ahora dice que quienes no se sometan a su cobertura, a su manto, a su unción, a su liderazgo, pueden incluso hasta perder la vida. Vean eso para que ustedes vean que no estamos inventando nada. Ahora, muchos pastores murieron en Honduras, muchos pastores murieron en Italia, en Sudáfrica, en Asia, y nuestros pastores han preservado. Uno que estuvo bajo mi cobertura hace 2 años la botó. Cuando usted no se somete a un manto, usted ese manto no lo cubre. Y hace 2 años la botó. Hace 2 semanas murió del COVID. Usted no puede pretender estar bajo cobertura cuando esté en rebeldía con un manto. Noel, ¿pudiste escuchar esas declaraciones en este contexto que estamos viviendo, donde hay ansiedad, donde hay miedo, donde hay temor con esta pandemia del COVID? Y ahora vemos a este autodenominado apóstol decir que una persona que votó su cobertura, que votó su manto, murió de COVID. Esto para mí, Noel, es indignante. De verdad sorprende ese tipo de lenguaje que él emplea. Por lo menos el lenguaje de Guillermo Maldonado implícitamente es una amenaza. Si tú sales de mi cobertura, corres el riesgo de morir. Hermanos, eso es antiético, según incluso estudiosos de movimientos sectarios dentro de la iglesia evangélica, como acabo de citar. Eso es evidencia de que es una trampa espiritual en la que estás cuando te sometes a ese tipo de liderazgo, porque implícitamente hay una amenaza. Te están diciendo de que tu vida física corre riesgo, y ese lenguaje es sumamente peligroso. Fíjate que voy a citar a un autor, bueno, a 2 autores, de un libro que se llama El sutil poder del abuso espiritual. Está escrito por David Johnson y Jeff Van Vonderen, publicado por Editorial Vida, y escucha lo que ellos dicen al referirse a líderes de iglesias cristianas que incurren en abuso espiritual. Dice, como ya hemos visto, es fácil entrar en sistemas abusivos, pero es difícil salir. Los líderes echan mano de su poder y demandan obediencia. Fomentan la lealtad a la organización con tácticas y amenazas implícitas o explícitas que asustan.
Salirse del sistema equivale a dejar a Dios y su protección. La paranoia por las maldades fuera del sistema hace que la gente le dé miedo irse. Ese es el comienzo de la edificación de una trampa, y ahí cierro la cita. En muchos países, pastores están muriendo por montones. Y mis hijos, los que están bajo mi manto, están siendo preservados, guardados, protegidos y prosperados. Fíjate como Guillermo Maldonado dice que todos los pastores que siguen bajo su cobertura en diferentes países, todos siguen vivos, siguen bien y no le ha pasado nada. Sin embargo, muchos pastores que no están bajo su cobertura han muerto. Sí, es que las declaraciones de Guillermo Maldonado son sumamente preocupantes e indignantes, porque prácticamente eso se está poniendo él como la vacuna. Él es la vacuna que te protege de morir de este virus. Eso es ponerse demasiado alto, además de que ya se hizo antes como la cabeza de su propia iglesia local. En lugar de apuntar a Cristo, apunta a él mismo. Noel, vemos desde el inicio que un Guillermo Maldonado que dice que en su iglesia la unción exclusivamente está en él, cuando ya vimos que según las escrituras todos los creyentes tienen la unción del Santo, que es el Espíritu Santo que está en ellos, guiándole a toda verdad y le hace partícipe de toda bendición espiritual en Cristo. Además, pueden acercarse directamente a Dios y disfrutar de sus bendiciones. Vemos a este Maldonado también que continúa diciendo que lo que le critican pueden estar bajo alguna maldición. Lo vemos diciendo que él se presenta como la cabeza de la iglesia, la cabeza de su iglesia, de quienes lo siguen, de quienes están bajo su cobertura, sustituyendo de alguna manera a Cristo, que es la cabeza. Entonces él está apuntando hacia él en vez de apuntar a las personas hacia Cristo. Ahora lo vemos diciendo que quienes salgan bajo su cobertura pueden hasta perder la vida, y él cita un caso. Pareciera que ese Salmo 91 que dice el que habita al abrigo del Altísimo, parece que deberíamos sustituirlo ahora por el que habita al abrigo de Maldonado, porque eso es lo que estamos viendo, alguien que está tomándose atribuciones, atributos que no le corresponde porque es un simple mortal. Debería ser un simple servidor de la iglesia, debería, pero yo particularmente no lo considero así. Y lo que estamos viendo aquí son declaraciones que son lamentables, que deben exponerse, y las personas deben darse cuenta que no deben estar siguiendo ni sometiéndose a estas declaraciones. Sin darse cuenta, porque yo te aseguro que Guillermo Maldonado no ha analizado las implicaciones de sus palabras. Yo creería que él está tan autoengañado que ni se dio cuenta del dijo, al punto de que usa un lenguaje donde implícitamente te está diciendo, si sales de mi cobertura, te puedes morir. Lo que él está haciendo es ejerciendo control sobre la feligresía. Entonces, este es lo delicado de este tipo de declaraciones. Gracias, Noel. Espero tenerte nuevamente para la audiencia de Evangelio Puro. Gracias a ese tipo de invitación. Finalmente, ustedes que me están viendo en este momento, algunos de ustedes realmente desea estar en una iglesia donde donde el líder de esa iglesia diga que una persona murió por el simple hecho de que ya no quiso estar bajo su cobertura, rechazó su supuesta cobertura. Usted desea pertenecer a una iglesia donde un líder enseñe que las bendiciones de usted y de su familia de alguna manera dependen de qué tanto usted se somete a su liderazgo. Porque eso no es el evangelio. Eso no es lo que enseña la Biblia, y ya lo hemos visto. Dios le bendiga. Esto es Evangelio Puro. Si el video les ha gustado, si ustedes entienden que puede ser de edificación para alguien más, les invito a compartirlo y les invito a suscribirse a este canal de Evangelio Puro.